la Biblia, cada vez que abrimos la palabra de Dios, ya no es el hombre el que habla. Ese es el Espíritu Santo que a través de los siervos se da la palabra. Abramos nuestras Biblias en Romanos 8:18. Romanos 8:18, nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios. Me dice un amén cuando ya lo tenga listo. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo leemos otra vez, hermanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Nos despojamos de toda sabiduría de hombre y te pedimos que el Espíritu Santo nos hable al corazón, Padre. Que podamos sentir tu palabra, que podamos aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como cristianos, hermanos, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, amén. Como cristianos sabemos y nadie nos puede quitar de la mente que Dios es un Dios todopoderoso. En esta noche, hermanos, hablaremos sobre una palabra, y esa palabra puede hacerlo dudar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Esa palabra es bien sencilla, hermanos, y la palabra es la aflicción. La aflicción, hermanos, tiene muchos sinónimos. Usted me puede hablar de aflicción y me puede decir también que la aflicción es tribulación. La aflicción es angustia, calamidad, necesidad, pena. Y todas esas palabras son sinónimos de la palabra aflicción. Estamos envueltos en un país, hermanos, donde la aflicción es el pan de cada día. Usted puede decirle a alguna persona, y por cierto, en la familia hay un familiar que así es, que usted le dice que está pasando por un problema, pero ella tiene 3 problemas. Usted le dice de que le dio calentura, a mí me dio calentura, a ella le dio una fiebre altísima. Usted viene y le dice a un hermano, fíjate, hermano, que estoy pasando por una situación dolorosa. Ella tiene 3 problemas atrás de ella. Y ese es el pan de cada día de cada uno de nosotros. Pero al principio le dije que tenemos un Dios todopoderoso. Pero ¿por qué no confiamos en ese Dios todopoderoso? ¿Por qué esa palabrita nos quita de la mente que Dios es un Dios omnipotente? En la Biblia hay muchos ejemplos que nos demuestran que Dios, a través de los tiempos, hizo cosas sobrenaturales. Amén. Dios, hermanos, con el tiempo en su palabra nos ha demostrado que ha hecho cosas súper poderosas. Pero a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida. Es como que ¿quiénes conocen a Cristiano Ronaldo? Lo conocemos y cualquiera nos puede preguntar quién es Cristiano Ronaldo. Nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y hemos oído. Pero no sabemos en su intimidad qué hace Cristiano Ronaldo. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, pero porque no le conocemos íntimamente, no tomamos el poder que Él tiene para nuestras vidas y lo ponemos en práctica. Se nos olvida por medio de las aflicciones que tenemos un gran Dios, hermano. En la Biblia hay muchos ejemplos y vamos a tomar 3 ejemplos
muy sencillos. El primer ejemplo es Jesús. En Lucas 22 se menciona que Jesús está atribulado. Que Jesús, hermanos, tiene una gran aflicción. Jesús se ha dado cuenta que ha llegado la hora donde Él tiene que partir. Que ha llegado el momento de sacrificarse por cada uno de nosotros. Y dice que Él está orando en Getsemaní, está hincado, dice que era tanta la aflicción que Él sentía, que Dios mandó un ángel a consolarlo. Que Dios mandó un ángel a consolarlo. Dice la palabra que era tan grande su dolor, dice, que de su rostro caían gotas como de sangre. Era tanta su aflicción, hermanos. Pero vemos en la palabra que dice: Padre, quisiera que pasara de mí esta copa, mas que no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Si vemos que Jesús depositó su carga en el Padre, Él la depositó, pero también podemos decir, y usted me puede decir, pero Jesús era Dios. Cuando Juan habla de Jesús, se refiere a Él una palabra griega que es ark, que se refiere a que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Lo que Jesús pasó en la aflicción, en la tribulación, lo pasó como humanos, hermanos. Solo que Él conocía al Padre. Él sabía en quién tenía que depositar su confianza. Él sabía quién era su Dios. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios, hermano. Depositemos en Él su carga. Depositemos nuestra angustia, nuestra calamidad en Él. Y Él hará, hermanos. El otro ejemplo que tenemos, si no quiere pensar que Jesús pasó aflicción, porque Él era Dios, el otro ejemplo es Pablo. Pablo, hermano, dice que estaba un profeta que se llamaba Gabo, y el profeta le quitó el cincho y se lo amarró en las manos y se lo amarró en los pies y le dijo: el dueño de este cinto pasará angustia, aflicción y calamidad, y que tal vez, dijo, hasta pierda su vida. Pero vino Pablo y le dijo: ¿por qué me angustias el corazón? ¿Por qué me quebrantas el corazón? ¿Por qué me afliges? Si yo, por predicar el Evangelio, hasta si es necesario morir, que la gloria sea para Dios. Y ahí podemos ver otro ejemplo, hermanos, que Pablo depositó su carga en Dios, porque él conocía a Dios, hermanos. Pablo depositó su carga en Él porque sabía que en Él tenía un respaldo. Amén. El mismo respaldo que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Pero Pablo era Pablo, ¿verdad? Y nosotros somos nosotros. El próximo ejemplo, hermanos, es la iglesia. La iglesia en sus inicios pasó aflicción, pasó angustia, pasó tribulación. Y había un emperador llamado Nerón, que cuando él se daba cuenta que había un cristiano, él lo traía a su presencia y lo hincaba. Y le decía: niega tu fe. Niega tu fe y tu vida será perdonada. Pero cuando le preguntaba eso, hermanos, habían muchos cristianos alrededor de ese cristiano que le estaban haciendo la pregunta, que habían puesto su carga en Dios. Sabe que se estaban quemando vivos. Alrededor se quemaban vivos cuando este Nerón les preguntaba: niega tu fe y te perdono la vida. ¿Y sabe qué hacían ellos, hermano? Se ponían a cantar alabanzas al Señor, porque sabían en quién habían creído, hermano. Sabían que el Dios que ellos tenían era Dios omnipotente, el Dios todopoderoso.
Y sabe, hermanos, le voy a decir algo. Ese mismo Dios es de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, en quienes hemos creído. Las aflicciones, hermanos, llegan quizás por culpa de nosotros mismos. Las aflicciones llegan porque nosotros buscamos las aflicciones y luego Dios no existe. Porque a veces, hermanos, nos dan un ejemplo bien común, nos dan una tarjeta de crédito, la topamos y hay que Dios vea cómo haga. Cuando estamos en la aflicción decimos que Dios no nos contesta, que Dios no nos tiene la mano, pero esa aflicción nosotros la hemos provocado. A veces tomamos decisiones y esas decisiones nos arruinan nuestra vida. La otra forma en llegar a una aflicción es por medio de Satanás. Satanás quiere que tropecemos, hermano. Satanás quiere que nosotros caigamos, que nosotros neguemos nuestra fe. Satanás quiere que nosotros dudemos de ese Dios todopoderoso que tenemos a nuestro lado. Pero Dios tiene una palabra bien sencilla. Y esa palabra tómela para usted, hermano. Mas el justo vivirá por fe. No hay nada que podamos hacer nosotros, hermanos, si la promesa ya la dio Dios para cada uno de nosotros. El justo vivirá por fe. ¿Por qué estamos pasando calamidades? ¿Por qué estamos pasando angustia? ¿Por qué estamos pasando tribulación, hermano? Decía Pablo, decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Decía. Lo que yo quiero hacer bueno, pero no lo puedo hacer porque hago lo malo, mi carne busca lo malo. Así decía Pablo. Mas tenemos una promesa, hermanos. Tenemos una promesa. A todos los que viven y han muerto al pasado, Cristo nos ha renovado. Y si Cristo está en cada uno de nosotros, hermanos, si Cristo nos ha transformado, tenemos que confiar en Él en el momento de la aflicción. En el momento en que nosotros nos sintamos derrotados, en ese momento tenemos que clamar, tenemos que buscar al Dios vivo, al Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Había un siervo, fíjense, que este siervo siempre complacía a su rey. Este siervo, el rey le decía, siervo, ven, hazme tal cosa, y el siervo se la cumplía. El rey ya estaba aburrido de este siervo, porque todo le complacía. Cierta vez este rey agarró una aguja y la fue a esconder al bosque, y le dijo al siervo, le dijo, ve a buscarme esa aguja en el bosque. Y el siervo se fue algo triste, desconsolado a buscar esa aguja. Pasó mucho tiempo, pasó el tiempo, y allá el tiempo, el siervo venía con la aguja. Vaya rey, aquí está la aguja. El rey se sorprendió y empezó a pensar qué podía hacer para que este siervo fallara. Y de tanto pensar y pensar se le vino a la mente y le dijo, siervo, ven, le dijo, quiero que me complazca con esto. Quiero que vayas por el mundo, le dijo, y busques algo que me haga feliz eternamente. El siervo se fue, empezó a caminar, empezó a buscar, y con el tiempo se dio cuenta que nada podía hallar para hacer feliz eternamente a este rey. Y se sentó en medio del bosque y se sentó a llorar amargamente. Cuando estaba llorando amargamente, se le presentó un niño. Y ese niño le dijo, ¿qué tiene? Le dijo. El siervo se le quedó viendo admirado y le contó lo que él tenía. El rey me ha pedido que le dé algo que lo haga feliz eternamente.
El niño se puso a reír y le dio un palito. Y en ese palito había escrito una frase. Cuando el siervo leyó la frase, se echó a reír. No paraba de reír, estaba alegre por lo que el niño le había dado. El palito decía: esto también pasará. Él se dio cuenta que lo que él estaba pasando en ese momento iba a pasar. Y se fue contento para el rey. El rey le dijo: conseguí lo que quería. Y le dio el palito al rey. Cuando el rey lo vio y lo leyó, se echó a llorar amargamente el rey. Él estaba contando el tesoro del palacio. ¿Y cuál es la moraleja de la enseñanza, hermanos? Que sea bueno o sea malo, pasará, pero Dios no pasará, hermano. Está con cada uno de nosotros sabiendo que tenemos necesidad, hermano. Pero Él nos conforta, Él nos enseña, Él nos guía por el camino correcto, hermano. Cada día tiene su propio afán, dice la palabra. Hermano, después de una gran tormenta que viene, la calma, y no se puede entender por qué. Pero vienen rayos, relámpagos y truenos, hermano, y después que pasa la tormenta, hay una paz. Después de una noche bien oscura que viene, hermano, sale el sol brillando como todos los días, hermano. Lo que estemos pasando pasará, hermano. Si estamos pasando alguna enfermedad, pasará. Si estamos pasando por una angustia, pasará, hermano. Mire, busquemos Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mire qué bonito lo que dice. Amén. Mire cómo dice, leámoslo todo, por favor. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Promesas de Dios para nosotros. Pero ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son estas cosas que dice la palabra? Mire, leamos el 26. Del 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? Nosotros tenemos las promesas para cada uno de ellos. Solo que tenemos que vivir. A veces, hermanos, nosotros conocemos un versículo de la Biblia y lo conocemos a la perfección, pero no vivimos ese versículo, hermano. No lo vivimos. Y la intención de la palabra es que vivamos día a día lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Que lo vivamos, que mire cómo dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Tienes necesidad de trabajo, hermano? Dios tiene el trabajo para usted. ¿Tienes necesidad de salud? Dios tiene la sanación para usted. ¿Tiene necesidad de solucionar un problema? Él lo va a solucionar, hermano. Pero hay que buscarle. Hay que adorarle, hermanos. Hay que saber que Él está con cada uno de nosotros y no nos dejará solos. Dice un corito de los niños de escuela bíblica, dice: en un arbolito estaba un pajarito y con su piquito cantaba una canción. Yo le pregunté: ¿a quién le estás cantando? Y él me contestó que al Señor adoraba. Lo que tenemos nosotros, tenemos que adorar a Dios, hermano. Por sobre todas las cosas tenemos que adorar a Dios.
Y mire, hermanos, cuando usted adore, camine y adore. Y cuando usted voltee a ver para atrás, ahí está su trabajo. Vuelva a caminar, hermano, otros 2 pasos y voltee a ver para atrás, y ahí está su salud. Vuelve a caminar otra vez, hermanos, otros 2 pasos y voltee a ver para atrás, y ahí está la protección. Pero venimos a la iglesia y no queremos ni cantar. Y para que nosotros podamos vivir la palabra, tenemos que sentirla, hermano. Tenemos que sentirla y poner en práctica que solo Él tiene la solución a cualquier situación. Hay que buscarle, hay que adorarle, hay que alabarle, hay que cantarle, porque en Él tenemos la respuesta a toda situación, hermano. ¿Cuál es su aflicción? ¿Cuál? ¿Falta de trabajo? Si hasta ahorita no hemos dejado de comer. Enfermedad, hermano. Hasta que uno se muere ya no hay solución. Pero en Cristo, hermanos, tenemos la solución. Cada uno de nosotros tenemos que saber y tenemos que tener eso en el corazón. La convicción que solo en Dios podemos salir adelante. Pero hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Vivamos a Dios, hermano. Tengamos ese celo para Dios, porque solo en Dios podemos salir adelante. ¿Cuál es nuestra aflicción? Dios es más poderoso, hermano. Solo tenemos que confiar en Él, porque Él hará como Él cree conveniente para cada uno de nosotros, hermano. Mire qué promesa más bonita, hermano. Busquemos en 1 Samuel 17:47. hermano. Amén. 17:47. Mire qué promesa. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El versículo no lo conocemos, hermano, pero la historia sí. La historia es de David y Goliat. Y cuando David se presenta ante Saúl y le dice: ¿quién es ese incircunciso que habla contra su pueblo? ¿Quién es? Le dice. ¿Quién es? Yo pelearé con ese gigante, le dice David. Y viene Saúl y le dice: ¿cómo vas a creer que vas a pelear con ese gigante si él ha sido guerrero desde joven? Y tú, le dices, un muchacho bien parecido, le dice, pastor de ovejas. Así nos dicen a veces a nosotros. ¿Quién es ese tu Dios? Saliste de la iglesia, que ahí no haces nada, ¿no? Saliste de la iglesia, que ahí no estás haciendo nada, perder el tiempo vas. Así nos dicen, hermano, cuando no tenemos la convicción en quién hemos creído, hermano. A la iglesia, hermanos, no venimos a entretenernos. A la iglesia no venimos así como llegamos a cualquier circo y a entretenernos. No, hermanos, a la iglesia venimos a aprender sobre los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y así nos pueden decir, hermanos. ¿Y qué contesta David? La lucha no es mía. La batalla no la voy a pelear yo. La batalla ya la ganó Jehová de los ejércitos. Y ese es en el que nosotros tenemos que confiar, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que saber que nosotros no peleamos nuestras batallas. Dios ya la está peleando por cada uno de nosotros. Y paso a paso tenemos que ir seguros, hermanos,
Si en el camino nos tropezamos, sabemos que Dios estará pendiente de levantarnos, hermano. Si volvemos a caer, nos va a volver a levantar. Y si ya no podemos levantarnos, hermanos, nos agarrará y nos chismeará, porque Él es misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Cuál es su aflicción entonces, hermano? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es su tribulación? En Cristo somos más que vencedores, hermano. ¿Qué promesa más queremos? ¿Qué promesa queremos si nosotros somos hijos de un gran rey? Mire cómo dice el versículo. Dice, mire qué bonito, 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. No tenemos que hacer nada nosotros. Solamente confiar en que Cristo peleó esa batalla por nosotros. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que pensar, hermanos. Cada uno tenemos que tener la convicción clara en quién hemos creído. Dios, hermanos, está en su trono y no lo mueve nadie. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él para que Él tome nuestra vida y haga de nosotros un buen propósito, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esa convicción de que Dios es poderoso. Pero la palabra hay que vivirla, ¿no? Si salimos de aquí y mañana amanecemos como que nada pasó, seguimos igual y no hay problema. Pero si hay alguno que mañana se levanta confiando en Dios, que Él le levantará, que Él la aflicción la separará de Él, el propósito del sermón se ha cumplido. Amén. Con uno que cambie de mentalidad, hermanos, se ha hecho el propósito de Dios en esa vida. ¿Cuál es la reflexión? Que todos amanezcamos nosotros mañana como un bebé. Que nos levantemos y que no nos preocupe nada, hermanos, porque Dios tiene todo para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál es su aflicción? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y nos toca la espada. Calma, yo he vencido al mundo. Amén. Tenemos que saber, hermanos, en quién hemos creído. Y la reflexión y la predicación de la noche es para motivarlo a que no salgamos como venimos. Que tomemos, que David, fíjense que a David le dieron la armadura de Saúl. Ponete la armadura, le dijo a Saúl. Y miren, y caminar como que era pingüino, y miraba todo, ni la espada podía levantar. Pero David tenía un corazón firme, hermano. Tenía una convicción clara en quién había creído. Esa convicción tenemos que tener cada uno de nosotros. Porque si Jesús dijo, calma, yo he vencido al mundo, es una promesa que nos ha hecho a cada uno de nosotros, hermano. Si tenemos aflicción, hermano, es normal, porque vivimos en un mundo pecador. Somos carne, como dijo Pablo. Lo que yo no quiero hacer, eso amo, como les dije anteriormente. Lo bueno no lo puedo hacer, pero lo malo sí. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que poco a poco nos dará la victoria, hermano. Si usted está convencido que Dios es todopoderoso, démosle un gran aplauso al Señor, hermano. Que Dios le bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.